Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos. Me gustaría que me acompañen al capítulo 4. Vamos a estar leyendo y estudiando en esta mañana del versículo 1 en adelante, así que vamos a ir capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 1. Versículo 1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, continuando aquí ya con el capítulo 4, observamos que la promesa que vimos la semana pasada y que hoy continuaremos, de entrar en el reposo de Dios, permanece abierta, y aquí vemos a dos grupos de personas en los cuales el autor de la carta de los Hebreos les va a hablar. Al primer grupo, aquellos que permanecieron firmes, entrarán en el reposo. Y el segundo grupo, aquellos que por su rebeldía no entrarán, y para ello tomará nuevamente la historia del Éxodo. El autor exhorta a los destinatarios de la epístola a estar alerta dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Por eso escribe al principio: tengamos cuidado. Ese temamos, coma, pues, coma, es tengamos cuidado en el original. Y en el original es más específico porque es tengamos miedo. Eso es lo que está haciendo el autor, está diciendo, tengamos miedo. Algunos de vosotros puede que perezca por no haberlo alcanzado. El apóstol comparte sus preocupaciones aquí pastorales con los miembros ahí de la iglesia en Colosas, y le está exhortando a cada uno de los creyentes que mire hacia el lado, ya que todos somos responsables. Hermano, y esto es precioso en la iglesia, ya que cada uno es responsable con el alma que está al lado tuyo. Tú dices, sí, somos responsables por nuestros hermanos, por la persona que se sienta ahí en el banco. Yo no debo ser diferente a ello. El apóstol le dice ahí a la iglesia en Colosas que deben tener presente a estos miembros de la iglesia, los deben tener presente, ya que pueden estar alejándose de la verdad. ¿Y cómo? En doctrina o en conducta. ¿Te das cuenta? Puede que haya personas dentro de la iglesia que están a nuestro lado que se pueden estar desviando, ya sea en doctrina, que tal vez están aprendiendo otra cosa, o en conducta. Entonces el apóstol le dice de una forma muy amorosa a la iglesia en Colosas: tengan cuidado, miren hacia el lado, vean quién está ahí, para el otro lado, cuídense. No sea que alguno de los que está ahí en la iglesia pierda por descuidarse la entrada al descanso eterno. Interesante, mire el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí está la alusión, por eso dije el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pablo le está hablando acá a la iglesia ahí en Colosas, pero le está tomando como ejemplo sus antepasados, el pueblo de Israel que salió de Egipto. Seguimos con la misma idea en estos 4 capítulos. Pablo sigue anunciando, dice, la buena nueva como a ellos, al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor hace un paralelo. Dice, nosotros, y eso es para cualquier iglesia hoy, nosotros y los israelitas, ya que ellos habían recibido, al igual que tú y yo, han recibido ellos, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, la palabra. Pero el haber oído las buenas nuevas no trajo para ellos ningún beneficio. Bueno, no es toda persona que escucha el evangelio nosotros podemos decir ya es salvo. Hay gente que escucha el evangelio toda su vida, pero no por eso lo entiende, lo comprende, llega a Cristo por fe y se salva. Lo que estaba pasando acá con el pueblo de Israel. No porque ellos oyeron, no trajo ningún beneficio duradero para ellos, no le aseguró la entrada a este descanso. Porque cuando escucharon las buenas noticias, la palabra, la ley, no produjo nada en ellos, se rebelaron. Este es el punto del capítulo 4. ¿Por qué? Miren, hermanos, qué interesante esto. Todos
Yo no voy a poner ejemplo de esta iglesia, voy a poner ejemplo de las iglesias que están en el mundo cristiana, que se predica la palabra de Dios. Todas las personas que están en esa iglesia sentados, oyen ¿qué cosa? El mismo mensaje, el mismo. Pero ¿por qué uno lo entienden y llegan a Cristo en arrepentimiento y fe? Y sus vidas cambian y comienzan sus obras y son nuevas criaturas. Pero en otros que han escuchado al mismo tiempo, que están en la misma iglesia, no pasa nada. No abrazan la fe. Entonces la buena nueva acá en el versículo, del versículo 2, es la misma palabra para evangelio. Y estas buenas noticias fueron anunciadas a Israel en el libro de Deuteronomio. Mire, acompáñenme. Donde Dios ahí les habla la palabra, esas buenas noticias, se las da. No es que ellos fueron al desierto en un vacío sin saber dónde iba y nadie le había avisado nada. Dios les dijo, versículo 9 de Deuteronomio capítulo 12, dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Versículo 10, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Hace dos cosas. Al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día, lo mismo. ¿Cuál es? Deuteronomio lo dice. Si ustedes, pueblo mío, obedecen mi ley, ¿qué va a pasar? Obtendrán bendición. Si ustedes, pueblo mío, toman en serio lo que está en esta palabra y no solamente se lo aprenden de memoria, sino que lo ponen en práctica, en obra, ustedes van a ser bendecidos. Ahora, pueblo mío, si ustedes no toman en cuenta el libro, no lo obedecen, lo escuchan y todo bien, pero no lo ponen en práctica, ¿vendrá qué cosa? La maldición. Obediencia es igual bendición. Desobediencia es igual calamidad. ¿Te das cuenta que eso no cambia? El pueblo de Israel está escuchando la ley, así como la iglesia local hoy en día escucha la ley. No cambia para nada y está hablando a un pueblo, está hablando al pueblo de Dios aquí en Deuteronomio. Y es lo mismo. Dice que vuestro enemigo alrededor y habitaréis seguros, estarán en paz. Y a nosotros se nos ha anunciado la misma buena noticia, la buena nueva. Por tanto, la iglesia como Israel reciben el descanso al confiar en Dios. Israel se recibiría protección ¿de quién? En contra de las naciones paganas que lo querían destruir. Y la iglesia recibe protección de sus enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? El mundo, Satanás. ¿Te das cuenta? Si obedecemos, recibiremos protección. Recibiremos ayuda. Y esto más adelante el autor nos va ayudando más todavía. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos. Mire el apóstol. Bueno, no era apóstol Pablo. Me confundí con Colosenses. Estábamos estudiando recién Colosenses en la otra clase. El autor de Hebreo se incluye en este grupo que va a entrar al reposo. Porque dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Un versículo un poco complejo, pero lo vamos a explicar. Los que creen entrar a descansar, está diciendo el texto, versículo 3 al principio. ¿Y quiénes son aquellos? Bueno, los que han oído, ¿qué pasa? Y han creído. Y han creído. Los que oyeron y por fe creyeron en el Mesías, ellos entrarán en el reposo. Y el texto después dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Se los leo. Después de que el mundo fuera creado, nos dice el escritor, Dios inició un nuevo periodo, un periodo de reposo.
Lo vamos a explicar. Dios reposó de su trabajo en la creación después de ¿cuándo? Del sexto día, ¿cierto? Tengamos esto en mente. ¿Cuánto le llevó a Dios crear todo lo que conocemos? 6 días. En 6 días creó. Él ya no continúa creando. Él creó todo en 6 días. Y al concluir el sexto día, dijo las palabras: fue la tarde y la mañana. ¿De qué día? Del sexto. Mire qué interesante. Para el séptimo día, estas demarcaciones temporales, ¿qué pasa? Desaparecen. Con el séptimo día, entonces comenzó, ¿qué cosa? Ya no la mañana ni la tarde. Comenzó el día de descanso. ¿Y cuánto dura ese día de descanso? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces podemos observar que el reposo es atemporal. No tiene un tiempo cronológico, sino que es eterno. El séptimo día, como consecuencia, es entrar en el reposo de Dios. Bueno, pongamos atención acá para que no nos confundamos. Dios creó todo en 6 días. En el séptimo día, Él descansa. Pero ese día no es un día como los 6 anteriores. Es un día eterno, donde Dios disfruta ¿de qué? De lo que Él creó. Dijo, y todo era bueno, en gran manera. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién entrará en ese reposo? Se puede traducir en ese descanso. Y el escritor es bien específico, dice nosotros. Es decir, aquellos de nosotros que hemos oído el Evangelio y hemos creído y hemos demostrado nuestra fe al obedecer la palabra. Versículo 4. Porque en cierto lugar, ahí hace énfasis a la Escritura, sobre todo a Génesis 2:2, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Génesis 2:2. ¿Qué dice Génesis 2:2? Lo vamos a tener atrás. Entonces debemos entender que fue entonces que Él comenzó a reposar. El hecho de que nunca dice que Él haya completado su descanso y reasumido su obra de creación, implica que su reposo, ¿qué pasa? Todavía continúa. Y este descanso puede ser compartido por aquellos que responden a su llamado por fe. ¿Qué dice Génesis 2:2? Porque eso dice, cuando dice el versículo 4, en cierto lugar alguien dijo, es esto. Y acabó Dios el séptimo día, o el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Séptimo día. Los rabinos decían que el séptimo día es el sábado, es el día de descanso, pero de acuerdo a estos versículos podemos observar que la creación fue hecha para que descansáramos en ella al igual que Dios. Desde el séptimo día Dios ha ofrecido un descanso a todo aquel que se acerca a Él. Hermano, si estás confundido, ten paciencia. Ya vamos a llegar a buen puerto. Pero por su incredulidad Israel no pudo entrar al descanso eterno. Aquí está la idea del autor. Después de la creación de 6 días, Dios se detuvo de crear y descansó el séptimo, observó todo y nada de lo que había creado estaba fuera de lugar. Todo lo que Él creó estaba en su lugar. Todo era perfecto. ¿Y qué pasa cuando el pintor termina su cuadro? ¿Qué hace? Descansa, lo observa y se goza en su creación, ¿cierto? Es lo mismo que está haciendo Dios acá. 6 días crea y el séptimo lo dedica para disfrutar de lo que Él creó. Y entre de las cosas que Él creó, estás tú y estoy yo.
Porque el sexto día, ¿qué creó Él? Creó al hombre. Dios empezó a disfrutar su obra ofreciendo un descanso. Hermano, ponga atención. Esto es una ilustración solamente. Después estúdienla ustedes más adelante de una forma personal. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué? Y hay muchas respuestas. ¿Por qué Dios creó al hombre? La Escritura está diciendo que Dios creó al hombre en el sexto día para disfrutar de todo lo creado y descansar en una comunión íntima con lo creado, ¿cierto? Eso no hay ninguna duda. Entonces, si Adán no pecaba, entraría en el descanso eterno con Dios. Y déjame decirte algo, ni tú ni yo estaríamos aquí. Se hubiese acabado ahí. ¿Cómo? Vamos a verlo. Déjeme explicárselo. Dios hace un pacto ¿con quién? Con Adán, ¿cierto? ¿Y cuál era ese pacto que hizo con Adán? Que no comiera del árbol. Hazte esta pregunta. ¿Para qué Dios puso un árbol? ¿Se entiende? ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una prueba. Dios está probándolo. Dios está probando su creación en la obediencia. Recuerden, obediencia es igual bendición. Desobediencia es igual castigo. Dios, entonces, hace el pacto con Adán de no comer. Y Eva, engañada por la serpiente, ¿qué hace? Come el fruto. Eva desobedece, es engañada. En ese preciso momento, Adán debería haber exhortado a Eva por su rebeldía. La debería haber alejado del árbol. Y junto con ella, debería esperar que venga Dios. Y cuando Dios viene a castigar a Eva por su pecado, Adán debe ponerse enfrente y decirle, no le tomes en cuenta el pecado, castígame a mí. ¿Qué pasaba ahí? Ambos, Adán por su justicia y obediencia, Eva por la justicia y obediencia de Adán, entraban en ese momento al reposo eterno del séptimo día. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, la humanidad estaría completa en Adán y Eva, debido a la obediencia y el sacrificio de Adán. Pero no fue así. Por eso es necesario, o era necesario, que viniera, ¿quién? El segundo Adán. Y el segundo Adán se pone delante de nosotros y Dios y le dice, no le tomes en cuenta el pecado, castígame a mí. Entonces todos los que hemos creído en Cristo Jesús, entramos con Él al descanso eterno. ¿Te das cuenta lo que es la historia de la redención? Esa es la historia de la redención, es preciosa, hermano. Entraríamos con Él al descanso eterno. Entonces el Edén fue una prueba y esta debería pasarla, pero no lo hicieron. Por eso la pregunta, ¿estás preguntado por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta fue para que el hombre disfrute con Él del séptimo día de descanso. Y duró mucho el séptimo día, ha durado mucho, más de 6.000 años. Pero llegará. Llegará ese momento en que venga esa nueva Jerusalén, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y Dios ahí con esta nueva creación en Cristo Jesús puedan entrar al descanso eterno, el séptimo día. Y Dios puede disfrutar de la creación, de su creación a través del Hijo. Versículo 5. Y otra vez, aquí, no entrará en mi reposo. Interesante, mi reposo. Palabra sencilla, el reposo es de Dios. Ha permanecido abierto para su pueblo desde que la obra de creación fue acabada. Pero el pueblo de Dios lo pierde por causa ¿de qué? De la rebeldía. El reposo no significa inactividad para Dios, es más bien una cesación de la obra de creación.
Dios continúa disfrutando su reposo ahora. Pero los que no creen no tienen acceso al reposo eterno que Dios otorga, ya que al despreciar la palabra de Dios han despreciado el privilegio de entrar en su descanso, de entrar en su reposo. Entonces, este descanso de Dios es la promesa para aquellos a quienes se les predica el Evangelio, lo creen y obedecen. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, Israel en el desierto, por causa de su desobediencia, entonces el reposo, según el autor, está, ¿para cuándo está disponible? Dice, hoy, todavía hoy está abierto. Y es el Salmo 95, David, que lo vimos la semana pasada. Ese hoy fue para los que escucharon el Salmo, por cuanto si hoy o escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa misma promesa está abierta hasta el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la persona tiene que ponerse a cuenta con Cristo para que hoy pueda entrar a su reposo eterno. El autor les dice, si aceptamos la palabra de Dios en fe y hacemos su voluntad, la promesa de reposo también será efectiva y se cumplirá en ustedes. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, Salmo 95, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se lo vimos la semana pasada, Salmo 95. Pero la palabra enfática, hoy. No importa cuántos siglos pasen. La palabra de Dios abarca todas las edades. Su mensaje es claro y firme hoy, como lo fue la primera vez que se pronunció. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En la Biblia original Josué es Jesús. Tenemos que usar el nombre Jesús, Josué. La versión más antigua dice Jesús. Pero es a propósito que está puesto así porque hay algo interesante detrás de esto. Con Josué el pueblo tuvo, ¿qué cosa? ¿Qué obtuvo con Josué el pueblo de Israel? Un descanso, ¿cierto? Temporal. Temporal. Mientras que con Jesús el descanso es eterno. Ahí está el juego de palabras. Es un paradigma del mismo nombre, Josué Jesús. De la misma manera que Josué guió el pueblo de Israel para entrar en el descanso de la tierra prometida, asimismo Jesús guía a su pueblo para entrar en el descanso del reino eterno. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el resumen del Salmo 95. Queda un, dice. ¿Y dice cuándo es ese un reposo? Bueno, hubo al principio una promesa inicial, Génesis 2:2. Séptimo día, no se cumplió. Hubo un segundo lugar en el cumplimiento histórico, Josué, no se cumplió. Una tercera oportunidad, dice en el tiempo de David, cuando dice hoy. Y hay una cuarta oportunidad para cualquiera que recibe por fe las promesas de Dios, que es hoy. Hoy. Cuando Dios completó su obra de creación, reposó. Así que su pueblo, después de completar su servicio acá en la tierra, ¿qué nos espera, hermano? ¿Qué nos espera? Cuando terminemos nuestro servicio en la tierra. El reposo eterno. Un reposo. Y esto, hermano, debe dar consuelo, descanso. Si estamos pasando momentos tristes, de aflicción, momentos complejos, hermano, recuerda, llega un momento, va a llegar, que entrarás en un reposo eterno. En un descanso de tu alma eterno. Ya no lucharás más con el pecado. Ya estarás consolado eternamente por Cristo. Ya no habrá más lágrimas, más dolor. Estaremos en el gozo eterno. ¡Qué esperanza! En la primera hora estudiamos la esperanza. ¿Y qué esperanza más gloriosa tienes, hermano? ¿Te das cuenta cómo no estar contento, estar agradecido a Dios? Porque la vida pasa tan rápida y es tan cortita que la estamos desaprovechando y desperdiciando a veces por cosas tan innecesarias y caídas. Que tenemos un descanso eterno, que tal vez hoy nos salimos de este lugar y morimos en la entrada acá y vas a entrar en ese reposo, descanso eterno. Hermano, ¿por qué malgastamos nuestros días acá? ¿Por qué?
¿Por qué no le damos a nuestro corazón el gozo, la satisfacción de ser hijos de Dios? De ya tener garantizada esa entrada a un reposo eterno, ya la tienes garantizada. Si has creído en tu Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hermana, ya está garantizada. Nuestra esperanza es eterna. Se acabará todo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Ve? Génesis 2:2. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, y este reposo es cuando entremos al estado eterno. También ha reposado de sus obras, dice, como Dios de la suya. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 6 días, como dije al principio, luego el séptimo se detuvo y dejó de crear. No es que Dios sigue creando. Dios ya no sigue creando. Ya la creación está. ¿Te das cuenta qué interesante? 6 días se tomó y el séptimo es el eterno donde te invita a descansar con Él, porque tú eres su creación. Y ahora esa creación va a tener una intimidad completa con el Creador. Eso ocurrirá. Eso ocurrirá. Esa es la idea del texto. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Acá pareciera que depende de nosotros. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga semejante ejemplo de desobediencia. Acá lo que el autor dice que el camino hacia el reposo, hermano, mientras estamos aquí, tenlo por seguro, no es fácil. No es fácil. Requiere de sacrificios. Requiere de tomar decisiones radicales. De que no todo el que diga Señor, Señor entrará en su reposo. Debemos esforzarnos, está diciendo el autor acá. Es decir, debemos mostrar con hechos que lo que digo es real. ¿Qué digo? Soy hijo de Dios. Yo soy creyente. Muestra con tus actos. Santiago dice, muestra tu fe con obra. Muestra. Que sea visible, que todos podamos ver y digamos, este es un genuino creyente. Debemos esforzarnos, es decir, debemos mostrar con hechos que somos hijos de Dios para obtener un lugar en el hogar eterno. No demos por ganado dicho reposo, sino que en esfuerzo luchemos por vivir en armonía con Dios para hacer su voluntad y su ley. Que nuestros frutos sean visibles. Mateo 7, vamos a Mateo 7. Que nuestros frutos sean visibles, que eso que digo sea una evidencia directa, real. Que no sea tachado por Dios mismo como un falso. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto, mire, es cortado. Y no solamente es cortado, es echado al lago de fuego. Así que, hermano, por sus frutos seréis conocidos. Por tus frutos, por mis frutos seremos conocidos. Por eso existe la iglesia. Porque decir soy creyente, hermano, cualquiera lo dice. Decir yo creo en Dios, salgamos acá afuera y preguntémosle, el 100% decir yo creo en Dios. Eso no salva. Decir que soy cristiano no me salva. ¿Qué es lo que me salva? La evidencia, el fruto, mis acciones, lo que estoy haciendo, eso es la evidencia palpable de que soy un hijo de Dios. La salvación no se obtiene por obras, pero si eres salvo, esas obras deben ser parte activa y clara en tu vida. Esa es la evidencia de un genuino creyente.
Una persona viva espiritualmente, ¿qué hace? Lucha. Viva espiritualmente, no viva de vida. Una persona viva espiritualmente se caracteriza porque lucha constantemente contra el pecado. Nosotros somos ese salmón que va en contra de la corriente. No somos esos peces muertos que son jalados por la corriente de este mundo. Si estás en Cristo, tú tienes que estar luchando. Todos los días. Todos los días. Pero a un religioso, eso no le importa. Por eso vive como quiere. No se preocupa por santificarse para entrar al reino. Así como el pueblo de Israel en el desierto, que no le importaba cumplir el pacto con Dios, a ellos no les interesaba, anhelaban volver a Egipto. Entonces un creyente que ama el reino anhela llegar a él. Descansa en sus promesas. Eso lo vemos en el versículo 12. Porque no estamos solos mientras caminamos por este mundo. Mira el versículo 12. Porque la palabra de Dios, ahí está la clave. ¿Cómo voy a saber dónde estoy? Bueno, lee la Escritura. La Escritura te mostrará, la Escritura te examinará, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso. Y esto lo sabemos de memoria. Es viva y eficaz. Es decir, diagnostica la condición del corazón humano. Y nos dice, tú estás enfermo aquí y acá. Tú estás fallando aquí y aquí. Porque es viva. Y es tan viva que es eficaz. Porque cuando la leo, cuando se predica, me muestra dónde estoy fallando de una forma clara y visible. Necesita urgente un cambio en tu carácter. Ya que si sigues así, estás demostrando que no eres ciudadano del reino. Hermanos, no podemos permanecer siempre iguales, debemos crecer en amor, compasión. Debemos mostrar un carácter piadoso. Necesitamos amar, perdonar. Bueno, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que hace dos cosas. Trae salvación y bendición a aquellos que la reciben por fe, o trae juicio y castigo a aquellos que han decidido desecharla. Versículo 3, si no hay cosa creada que no sea manifiesta, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos ocultar lo que hacemos a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros cercanos. Y hasta podemos engañarnos nosotros mismos, pensando que es real lo que estamos haciendo. Pero nada escapa al escrutinio de Dios. Ante Él todo queda al descubierto. Por eso dice, es como una espada afilada que separa la articulación y los ligamentos. Es tan eficaz que conoce nuestros pensamientos más profundos. Conoce todo lo que hacemos y lo que somos. Lo conoce como una espada afilada. Y como conoce, y la palabra es Cristo, es a Él, no a nuestros semejantes. No a nuestros cónyuges, no a la iglesia, no a nuestra conciencia, a quien un día tendremos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. La Escritura nos enseña lo absurdo que es tratar de intentar ocultarnos o engañar a Dios. Adán y Eva intentaron esconderse después del pecado. No pudieron. Caín trató de ocultarse a Dios después del asesinato de Abel. No pudo. Jonás trató de esconderse en un pez y ahí fue hallado. Nunca podremos huir de la presencia de Dios. Él está en todo lugar y tiempo. Salmo 139. Este salmo es precioso, hermano. Meditemos en él. Oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera en mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá a mi alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta? Todo será revelado. Todo será revelado ante Él. Nada de lo que hayas hecho en lo oculto permanecerá así. Un día, cuando te toque partir de esta vida, tendrás que llegar frente al trono de aquel que todo lo sabe, que todo lo ve y que nada le es oculto. Cuando estés frente a Él, en ese momento se abrirá el libro de tu vida, públicamente. Se leerá todo lo que has hecho durante tu paso por esta vida. ¿Estás preparado para eso? Si no lo estás, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, arrepiéntete. Si estás obrando mal y no has crecido espiritualmente y sigues lo mismo, arrepiéntete. Él te perdonará y no tendrás que pasar esa vergüenza y ese castigo final. Entonces, desde ese momento, cuando vienes a Cristo, confiado, ya no tendrás que temer más al futuro, porque hay esperanza. Ya no tendrás más que sufrir, porque ahora tienes un sumo sacerdote que intercede por ti. Y esa es la tónica del capítulo 5 que estudiaremos la próxima semana. Ese gran sumo sacerdote que vela, que nos cuida y que está ahí por sus hijos, por aquellos que obedecieron, que creyeron al mensaje y que entrarán al reposo eterno. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por este precioso libro de Hebreos, Señor. Qué verdades más ricas y profundas, Señor, podemos disfrutar, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a cada uno de los que estamos acá, a poder, Señor, estar conscientes de dónde estamos. Estamos anhelando ese reposo, estamos anhelando esa ida hacia ti, Señor. Tenemos esa esperanza gloriosa y nos gozamos en el día a día, Señor. Los frutos, Señor, están en nuestra vida patentes, Señor, que todos puedan ver, Señor. Esos frutos, Señor, que son de servicio a tu iglesia, de amor a ti, reflejándose en el amor a mis hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias por este texto. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.